Desde lo más remoto de la historia de la humanidad han existido diversas sectas, han existido diversos grupos políticos, ideológicos, sociales, quienes han creído tener la verdad absoluta. Ellos han profetizado, ellos han escrito, ellos han puesto leyes espirituales, judiciales y sociales, y para ellos era la verdad absoluta. Ellos decían que ellos tenían la verdad absoluta. Formaban imperios, formaban potestades, formaban autoridades con sus leyes, y todos tenían que obedecerla. Aquel que no obedeciera sus leyes era una persona que debía morir en muchas ocasiones o era maltratado, porque para ellos era the supreme law, como decimos en Estados Unidos, la ley suprema. Y el que desobedecía merecía tales castigos. Por ejemplo, podemos hablar del imperio de los egipcios, el imperio de los persas, el imperio de los romanos, el imperio de los israelitas y un sinnúmero de imperios que tenían leyes, tenían restricciones, y para ello cada nación tenía un Dios diferente, y según muchos de ellos decían que era Dios que le había revelado dichas normas. Asimismo pasa hoy dentro de la iglesia de Cristo. Hay muchos imperios, hay muchas naciones en una misma iglesia. Muchos tienen la mentalidad de los egipcios, otros tienen la mentalidad de los hebreos, otros tienen la mentalidad de los romanos, otros tienen la mentalidad de los africanos, y así sucesivamente. Es necesario explicar que cada nación tenía una costumbre diferente. Oh, gloria al Señor por siempre. Y de eso, es de lo que quiero hablar, ¿verdad? De sectas disfrazadas en la iglesia. Así como cuando pasó con el apóstol Pablo. Algunos decían: yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. Y otros decían: yo soy de Pablo. Pablo le dice: pues yo soy Jesucristo. ¿Acaso tiene Pablo alguna cosa? Oh, gloria al Señor por siempre. Esto mismo está pasando hoy en la iglesia. Sectas disfrazadas en la iglesia. Tienen normas, tienen imperios, muchos líderes, muchos ministros. Oh, tú tienes que quitarte los zapatos para poder subir al altar. O sin corbata tú no puedes ministrar. Un sinnúmero de leyes humanas. Y ellos quieren impregnarla como si fue Dios que se la dio. Y si tú no la acatas, pues entonces ellos te echan de su reino. Mi alma bendice la gloria del Señor por siempre. Aquí he escrito algunas de esas sectas de la antigüedad. Aquí en la tablet. Por ejemplo, los celotes o los celotas. En hebreo es la palabra canai, frecuentemente usada en forma plural. Canaín significa alguien que cela por Yahvé. El término deriva del griego celotes, emulador, celoso, admirador. Los celotes, ellos celaban las leyes de Yahvé o de Elohim en el antiguo Israel. Gloria al Señor por siempre. También estaban los fariseos, quienes fueron un grupo político, social, religioso, así como una escuela de pensamiento judío en la tierra de Israel. Según Flavio Josefo, los celotes y los fariseos existían desde mucho tiempo atrás del siglo I. Por ejemplo, para el tiempo de Juan Hircano,
ya los celotes existían. Algunos escritores dicen que los celotes y los fariseos surgieron para el tiempo del exilio de Jerusalén y de los judíos hacia Babilonia. Y ese exilio fue por el año 600 antes de Cristo, alrededor del 600 antes de Cristo. Mi alma bendice la gloria del Señor por siempre. Y estos dos grupos eran sociales, políticos. Y por ejemplo, los celotes, ellos celaban. Así tenemos muchas personas hoy en la iglesia que son como los celotes. Ellos celan, según ellos, celan la ley de Yahvé con compasión, con poder. Gloria al Señor por siempre. Y se atreven a ofender a ministros porque esos ministros no están en su línea. También los fariseos, que es la palabra griega separatista. Perdón, la palabra griega farisaios, que quiere decir separatista. En hebreo viene de la raíz parash, que quiere decir separar, literalmente dispersar, y por implantación herir, dar, causar dolor. Hay personas en la iglesia como los fariseos, que ellos piensan que su ideología, que su idea de cómo ellos ven a Dios, de cómo ellos creen que Dios es, hieren a los demás. Muchas veces, como hay muchos judíos que lo dicen, hay cosas que para los gentiles es pecado y para los judíos no. Hay cosas que Dios no la ve como pecado. Y así hay personas que son como los fariseos, que ellos hieren por implantación. Ellos causan miedo, ellos celan, ellos defienden según ellos. Y lo grande del caso es que ellos cometen más errores que los mismos a quienes ellos están detractando. También tenemos a los saduceos, en hebreo seduquín, también conocidos como los sadoquistas, los descendientes del sumo sacerdote Sadoc en la época del rey Salomón. El nombre de Sadoc significa justicia, rectitud, porque saduceo puede interpretarse como justos, rectos, los grandes, los poderosos, los que tenían a Dios, los que tenían la verdad, al igual que los escribas, al igual que los fariseos, al igual que aquellos celotes. Los celotes era un grupo de personas políticas, sociales, quienes defendían, según ellos, la ley de Jehová de los romanos. Y se hicieron hasta sicarios por defender la palabra de Dios. Así tenemos personas hoy que del púlpito disparan flechas, disparan tiros, disparan un sinnúmero de cosas, porque ellos se creen que son la autoridad, ellos se creen que son los que tienen la verdad, y están hiriendo, están detratando, están matando lo que Dios no ha matado. Los grupos que acabamos de mencionar no creían en un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos, por ejemplo, negaban la inmortalidad del alma. Los escribas tenían un sinnúmero de leyes, y los fariseos, y un sinnúmero de normas que el cual no la hacía era detratado y echado fuera. Mi alma bendice la gloria de Cristo. Y los celotes, según ellos, defendían la ley de Dios de los romanos, y se hicieron puñales, un arma, y con esa arma ellos mataban a los soldados romanos. La rebelión o la revuelta judía empezó desde Cesarea Marítima, la cual construyó o reconstruyó Herodes en homenaje a César Augusto.
allí empezó la revuelta judía, la cual avanzó y fue tomando posesión de todo territorio israelí, llegando hasta Jerusalén y causando allí la destrucción del templo, provocada por los celotes. Y los romanos incendiaron el templo. Josefo dice que los romanos incendiaron el templo, pero que Tito no quería incendiar el templo, porque para él el templo le podía dar beneficio como un lugar que se pudiese visitar y fuese para turistas, porque para él aquello era muy valioso, ya que en aquellos contornos el Dios de los israelitas era muy poderoso. Y también debemos aclarar que para aquellos tiempos había una secta llamada los esenios. Los esenios, según se cree, las investigaciones de los teólogos, los eruditos, eran descendientes de la realeza, de los sacerdotes, de los que ministraban en la casa de Jehová. Y según ellos, la casa de Jehová se había corrompido y ellos huyeron hacia el desierto. Y allí en el desierto fueron a morar los esenios. La palabra esenio no aparece en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. La palabra esenio aparece según las informaciones de Flavio Josefo y de Plinio, el escritor romano. Flavio Josefo decía que los esenios vivían al noroeste, si no me equivoco, al noroeste de Jerusalén, donde se encontraba el Mar Muerto. Y es un lugar muy desierto. Los esenios tomaron ese lugar huyendo de la ciudad, porque para ellos la ciudad estaba corrompida y ellos tenían que huir con la verdad para no contaminarse. En aquel lugar ellos hicieron un sistema de purificación, piscinas, que hoy le decimos piscinas, en aquellos tiempos eran como unas piletas o unos estanques, como dice la Biblia, y en ellos se bañaban 2 y 3 veces al día, en símbolo de purificación de su cuerpo. Y según ellos, su cuerpo era purificado. Vivían en armonía, en grupos, y habitaban en cuevas. Los esenios pensaban que ellos tenían la verdad. Pensaban que ellos eran los únicos que quedaban. Así como muchos hoy en día. Esto está mal, tú lo ves señalando, fulano está mal. Entonces, esto, Jehová que si yo qué, Jehová que si yo cuándo. Pero lo grande del caso es que tú también revisas su historia y tienen un sinnúmero de debilidades. Y usted lo ve señalando, usted lo ve condenando. Que fulano está mal, que fulana está mal. Pero ellos jamás se consideran a sí mismos, como dice el escritor Santiago. Hermanos, si alguno es ofendido, si alguno es encontrado faltando en alguna causa, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Una ocasión una pastora que me dijo, esto está mal, Jehová va a hacer que si yo qué, Jehová va a hacer que si yo cuándo, tuve los divorcios, tuve aquello, y tú revisas su historial y viene, no con un divorcio, ya usted sabe, más de uno. Entonces, no nos consideramos. Estamos viviendo como aquellos partidarios. Somos fanáticos. Estamos votando el amor de Dios. Porque la verdad absolutamente la tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús no rechazó a Simón el celote o Simón el cananista. Jesús no rechazó a Judas, el Tadeo.
Tampoco rechazó a Judas Iscariote, que venía de aquel lugar llamado Iscaria. Tampoco rechazó a María Magdalena, que venía de Magdalia. Tampoco rechazó al publicano, porque Jesús no era partidario. Jesús le dio la salvación, le dio la solución. Y vivió con ellos y comió con ellos. Hoy en día no podemos comer con el publicano. No podemos comer con Judas Iscariote. No podemos comer con nadie. Porque según muchos estamos pecando. Nos estamos alejando de Dios. Así como pensaban los esenios. Así como creían los esenios que ellos tenían la verdad absoluta y se fueron al desierto. Pero ¿por qué los esenios se van al desierto? Fácil. Para el pueblo antiguo de Israel, el desierto no era cualquier lugar. El desierto era un lugar donde Dios se revelaba y donde Dios habitaba, según ellos. Por eso cuando usted lee el libro de Génesis, se encuentra que Asgal, la egipcia, la que es sierva de Abraham, dice que se encuentra con el ángel en el desierto. El ángel le da comida y no permite que ella muera. La palabra ángel es una palabra en hebreo malejim, que no vamos a hablar de eso para no causar confusión, pero es necesario que usted investigue a causa de malejim. ¿Qué significa malejim? ¿Y qué significa ángel? Mi alma bendice la gloria de Cristo. También nos encontramos que Moisés vio la zarza ardiendo en el desierto. También nos encontramos que Juan el Bautista vivía en el desierto. También nos encontramos que Jesús fue tentado por el diablo en el desierto. Y si seguimos investigando, también vamos a ver al pueblo de Israel recibir maná en el desierto. Para los israelitas y los judíos, el desierto era un lugar de purificación, era un lugar donde tú escuchabas a Dios y podías entrar a la visión divina, alejándote del pecado. Por eso los esenios se fueron a morar al desierto, porque pensaban que allí estaba Dios. Y en ese desierto hacía calor. En ese desierto no había tanto lo que conocemos como la economía. Y así habemos personas que nos alejamos del otro y nos vamos a lugares pensando que allí está Dios y nos metemos en proceso. Nos vamos al lugar donde no hay agua, donde no hay comida. No porque Dios nos llevó, sino porque nosotros mismos pensamos que Dios nos estaba guiando a ir a aquel lugar. Los esenios tenían una costumbre bien amplia. Según mi investigación, había un grupo de esenios que no se casaba. Había otro grupo que sí se casaba, pero tenía que vivir lejos de esa comunidad que creía en el no casamiento. Los que creían en el casamiento tenían que vivir lejos en la ciudad. Y así también tenemos hoy. Unos creen en la ascensión, otros no creen. Unos creen en el arrebatamiento, otros no creen. Unos creen en un sinnúmero de cosas, otros no creen. Unos creen en el infierno, otros no creen. Y así un sinnúmero de cosas. Y estos pensamientos, estas normas, nos están alejando el uno del otro. Y nos están haciendo creer mejor que los demás. Es un vivo ejemplo hoy de los rabacucos. Ellos se creen tener la autoridad. Ellos se creen tener el poder. Ellos se creen tener la veracidad. Así como los saduceos. Así como los fariseos. Así como los esenios. Así como los celotes. Y usted lo ve como los fariseos. Que fariseo significa separar. Por implantación, o sea, por impregnación, significa herir, significa causar dolor. Porque así hay muchos que creen que con sus palabras fuertes, causando dolor, piensan que van a cambiar a los demás. Y tu palabra de dolor
Tu palabra por implantación no va a hacer cambiar a nadie. Lo que va a hacer cambiar a alguien es la voluntad divina de Dios. Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo. No la fuerza humana, no la idea de hombre. Ya para concluir, tenemos muchas sectas. Rabacucus, RT, liberales, no liberales, conservadores, etcétera, etcétera. Pablo dijo, yo ni soy de Cefa, ni de Apolos. Apolos era un gran teólogo de la Escritura, aunque no tenía unción, como dicen muchos, manifestación de milagros, pero sí tenía unción de la palabra, porque hay muchos que ignoran. Y la palabra a veces es más necesaria que lo mismo milagro, porque la palabra es la que purifica, la palabra es la que cambia la vida del hombre, la palabra que viene de Dios. Así que dejemos de ser secta, amémonos unos a otros, considerémonos a nosotros mismos, nuestros errores, nuestras fallas, y amemos al pecador. Que Dios te bendiga. Tu hermano Jason Vizcaíno, desde la ciudad de Nueva York. Shalom, shalom.